Gerardo Fernández Noroña, que nos toma esta comunicación. Pues vaya ¿Cómo estás? episodio el de ayer. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo, Gerardo. Gracias, igual, muy bien. Un abrazo al auditorio. El cierre, fíjate que el cierre fue un discurso en condiciones muy complicadas. Tuvimos una muy buena reunión previa. La verdad es que son muy buenas las reuniones de discusión del movimiento y el grupo parlamentario está encarrilándose muy bien y analizando muy bien las cosas en la previa que tuvimos ayer. Y entonces ahí se quedó que Morón iba a cerrar la primera ronda, 5 minutos, y yo cerraba la segunda ronda. Y yo tenía presión porque 5 minutos es un buen tiempo para plantear algo, pero era un tema muy relevante. Y el PT fue generosísimo, el PT me cedió los 5 minutos de su segunda ronda y entonces yo tuve en cuestión de tiempo no tuve ninguna dificultad. La dificultad estriba, la gente no se da cuenta porque casi no se oye, pero todas las interrupciones que te están haciendo ahí, es un espacio relativamente pequeño, somos 128 senadores, senadoras, todo se oye, aunque no usaran megáfonos y te gritan ahí, pues estás ahí a 2 pasos de ellos, o sea, es muy fácil buscar distraer la atención, quebrarle. Si tú ves el discurso, tuvo, pero como 10 interrupciones. Estaban empeñados, no Es saben que les estabas discutir. diciendo sus verdades. Qué poca madre de estos que ahora se cuelgan del asesinato de Manso y nunca lo apoyaron. Ahora Para resulta. nada, para nada. Bueno, el farsante de Ricardo Salinas Pliego y el cabeza hueca de Fox usando el sombrero, tomándolo como bandera azteca desatada, sus empleados en una condición verdaderamente deleznable, todo porque no quiere pagar los 74,000 millones de pesos. Eso es todo el tema con él. Y con la derecha, con el PRI y el PAN, es que quieren volver a bañar en sangre el país, que fue lo que hizo el gobierno usurpador de Calderón y el de Peña, y promover la intervención de Estados Unidos en México, la intervención militar. Pues esos son los temas, porque no, como yo se los dije en la comparecencia de García Harfuch, no le cuestionaron, no dijeron nada de esto de Uruapan, que hubieran dicho, alertamos, hay una situación de inseguridad para el alcalde, ustedes no lo están respaldando, está en una situación de riesgo enorme. No dijeron nada, porque son unos farsantes, porque son unos carroñeros, por más que les irrite que se les diga. Y los medios en un, como se llama, no sincronizado, en un campañón, queriendo responsabilizar, quieren descarrilar al gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y como yo hice en la intervención de ayer el recuento histórico reciente, porque me pude ir al Imperio Romano cuando asesinaron a César, solo por poner un ejemplo, o me pude ir todavía más lejos, o sea, la historia de la humanidad tiene dentro de de los hechos magnicidios, acciones de violencia y asesinatos contra personas que se dedican a la política. Y los ejemplos de Estados Unidos son fortísimos, los magnicidios, el asesinato del presidente, solo por citar un par de ejemplos, Abraham Lincoln nada más y nada menos y John F. Kennedy, pues nadie diría que qué irresponsabilidad, pues fueron los propios jefes de Estado fueron las víctimas de la violencia. Entonces, lamentablemente ese tipo de cosas suceden, como decía Obregón, cuando alguien cambia su vida por la tuya, no tienes opción. Y en el caso de Manso, el joven que aceptó el pago, menor de edad al parecer, para asesinarlo, pues cambió su vida por la suya, aunque él no, yo creo que no pensó que lo fueran a matar y no tenían por qué haberlo matado, ya lo tenían sometido y ahí lo ejecutaron la escolta de Manso, porque él decidió que fuera la policía municipal quien lo cuidara en el primer círculo. Entonces, no voy a especular sobre el tema, estoy hablando de hechos que se presentaron, y el manejo perverso de la derecha que vincula, trata de aprovechar pues, la expresión popular de algunos sectores que efectivamente están indignados en Uruapan, en Michoacán, con pues, toda la manipulación de la que ellos forman parte siempre, no les va a dar porque no representan ningún compromiso con el pueblo. Y ayer fue un debate muy importante, tan importante que los medios solo sacan las injurias,
Imagínate que yo le hubiera dicho eso a cualquier senadora del PAN, que yo le dijera idiota, que yo le Misógino. dijera imbécil. No, no, me acusarían de violencia política de género, buscarían acabar con mis derechos políticos. Pero el problema yo creo que es otra vez la propia hipocresía de Acción Nacional, porque Ricardo Anaya, ¿para qué sirve? No coordina nada, no cumple acuerdos, no respeta los procedimientos. Él habla y se le respeta todo el tiempo. Y sin embargo, cuando hablamos nosotros, particularmente yo, la agresión permanente, particularmente de las senadoras de Acción Nacional, es una constante, es una situación verdaderamente condenable, ¿no? Claro. Yo creo que tenemos que hacer algo sobre el particular. Yo voy a presentar una solicitud de que Ricardo Anaya ya no forme parte de la Junta de Coordinación Política, no sirve para nada. Él no coordina, no resuelve nada de su grupo parlamentario, no garantiza ningún acuerdo, no tiene sentido que esté ahí. Sería mejor que estuviera María Lili del Carmen Telles García. Por lo menos ya sabrías, si ella sí los representa, porque lo que hace ella es lo que representa el PAN. Mm. Oye, senador, tú reconoces a Grecia Quiroz, a la viuda de Carlos Manso. Yo considero que, híjole, qué Qué valiente valiente. discurso se avienta diciendo, hey, bájenle al vandalismo y a la violencia, que esto no representa, a él no le gustaría. Ayer va a Palacio Nacional a reunirse con la presidenta, y hoy veo a Ciro Gómez Leiva, qué grotesco, decir, esta señora no está preparada. Y dices tú, güey, ¿de cuándo acá tú eres el evaluador, el juez? Y me parece, pues, Él sí una misógino. sí, y una revictimización de una señora que está en shock por el asesinato de su esposo y que tiene que enfrentarse a esta responsabilidad. Es cierto, la verdad es que ella actúa de manera muy valiente, dio un paso al frente, tomó el liderazgo, llamó a la serenidad, eh, tomó la conducción política de toda la situación dramática en la que estaba. Matan a su ser querido, a su esposo, tiene dos hijos pequeños, y ella se planta con toda firmeza. Y Ciro Gómez Leiva, que hace mucho que dejó de ser periodista, el centavero, ya solo habla con el hígado, fatal, porque cuando cuestionó la capacidad de Enrique Peña Nieto para gobernar, que era evidente que no la tenía, las De Lili limitaciones. Telles como su colaboradora. Bueno, cierto, ahí la tuvo permanentemente, una mujer de un nivel muy elemental, de falta de preparación, de ética, de principios, de moral, de solidez, de seriedad. Y ahí, tienes razón, ahí la tenía una vez a la semana permanentemente y se pone a criticar a Grecia Quiroz. No, bueno, Ciro Gómez Leiva, la verdad es que ya está, pues eso, hombre, le hizo daño el dinero. Con qué poquito se perdió Ciro Gómez Leiva? Oye, Gerardo, la presidenta enfrenta una campaña durísima de Mm, mentiras, de calumnias, pero ayer lo que le pasó fue ya en otro nivel, ¿no? Una agresión física, un sí, tocamiento indebido y sí, aparte, en redes, fue un montaje para sí, no, distraer qué poca no, madre, ¿no? pues no tienen vergüenza, no hay sorpresa. La oposición es fascista, son malas personas, o sea, quienes están oponiendo así, bueno, pues los representa Ricardo Salinas Pliego, que se expresa a las mujeres de manera no solo misógina, sino brutalmente majadera, brutalmente agresiva y sigue impune en todas las cosas que ha hecho. Lo representa la senadora María Lili del Carmen Telles García, los representa Marco Cortés, que ya traen como la gran investigación, pues si yo fui el que di a conocer que tenía un departamento de 12 millones de pesos que había pagado de contado desde hace varios meses y ahora lo presentan como la gran investigación. No, bueno, le salieron propiedades por 300 millones a Ricardo Anaya, Alejandro Moreno impune, pues los representan bien a la oposición, o sea, representan lo más podrido, Pero lo la más nota es, descompuesto. Noroña, no has dado a conocer cuántos vuelos y ya, me da risa a mí, ¿no? Oye, Pero, ahora resulta que no pueden eh,
vivir sin ti, que si la casa, que si el... No, hombre. Y conste que he dicho que tú estás grandecito para defenderte, pero raya en lo grotesco, en lo ridículo. Sí, ha sido una campaña verdaderamente pedestre. Yo iba a dar una rueda de prensa ahorita a las 11 de la mañana, pero Malú Miche, compañera senadora, convocó justo para solidarizarnos con la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero luego la adelantaron a las 10:30, entonces pues yo ya no estuve, ya no hice la rueda de prensa y le estaba pensando, fíjate, porque la fuente está descompuesta como están los medios en general. Lamentablemente los trabajadores, trabajadoras de los medios, y la excepción confirman la regla, repiten la agresión, el denuesto, la calumnia, la provocación que desde sus medios se impulsa. Entonces no hay seriedad, no hay profesionalismo, no hay ética, no hay trabajo periodístico. Pues lo que hay es todo el tiempo tratando de sacarte de balance, de provocarte, de generar alguna declaración que ellos puedan torcer y desvirtuar aún más. Entonces sí estaba yo pensando, dije, bueno, pues hasta es que me dan ganas, ya alguna vez se los dije, de ir y decirles, oigan, pues la verdad es que no les voy a declarar nada, pongan lo que quieran, al fin que eso es lo que hacen siempre, no tiene sentido la enorme falta de humanismo con que ven lo de Palestina. O sea, lo de Palestina es una tragedia brutal. O sea, les abren el camino ahí para que llegue el pueblo judío. Era 10% en 1920 de la población y se han ido apropiando de todo el territorio palestino de manera con una ocupación militar. No existe propiedad privada, no existen derechos humanos. No, bueno, Oye, Gerardo, viste lo del preso que violaron con un palo y los tipos dicen, oigan, pues corren a la funcionaria que dio a conocer la información y siguen impunes. O sea, si eso hacen a los ojos de todo mundo, pues todo lo que están haciendo de torturas, de maltrato con los presos políticos, los asesinatos de niños y niñas, el cómo los estuvieron matando de hambre, en que sigue la violencia, los ataques en Gaza, en Cisjordania, siguen despojando a la gente de sus propiedades, de sus olivares. No, es una situación oye, brutal. Gerardo, Mm, y no te perdonan ni ese viaje para no, documentar, para constatar por tu propio ojo lo que está ocurriendo, que mm. te criticaron hasta porque en una videocharla te quiebras, te pones a llorar y ahora Lili te dice, llora por Manso y no te la perdonan, no te la perdonan. Y creo que es importante que haya sido porque pues creo que como senador de la República tu voz es importante para hacer un análisis, una evaluación, por lo menos de primera vista que puedas decir, esto fue lo que vi, esto fue lo que sentí, esto fue lo que presencié, esto es lo que Fíjate, traigo, ¿no? fíjate que ayer todavía una nota decía, no me acuerdo qué medio, pretendió ir a Palestina, pretendió ir, estuve informando desde ahí, mandando las fotografías, la verdad es que la autoridad palestina fue muy generosa, me reuní con varios funcionarios, la canciller incluida. Fíjate, te comparto, esto no lo he platicado en general, lo comenté en alguna videocharla, pero con un ministro de resistencia, del muro de resistencia, se llama su responsabilidad. Resulta que él tiene la durísima tarea de apoyar a los campesinos palestinos, que en este momento están justo en la cosecha de sus olivares y la producción de aceite de oliva. Y les están cerrando los caminos, quemando los olivares, quemando los vehículos, agrediéndolos físicamente, hay gente asesinada, despojándolos de sus tierras, y este hombre, siendo el ministro, va a apoyarlos directamente. Entonces me invitó, me dijo, tuvimos que pasar para mañana para recibirte a la comunidad que íbamos a ir hoy. Yo le dije, bueno, pues si de algo sirve que vaya, voy. Y entonces me dice, pero por supuesto estás invitado, mañana vamos a tal hora y tal. Solo te comento que el que me antecedió lo mataron
y que a mí el otro día me rompieron un hombro y que no tiene ningún miramiento y que no. Y entonces le digo yo, oye, pues yo no soy ningún héroe ni ningún mártir, yo voy. Solo te planteo que hagas la consulta, porque si me sucede algo, no se la van a cargar al Estado de Israel. Van a decir que ustedes estaban, que yo estaba bajo su responsabilidad y que ustedes fueron los responsables de que me pasara algo. La derecha más va a hacer fiesta allá en México. Entonces al final se hicieron las consultas y se decidió que no era conveniente que yo, Prudente. sí, hombre, que yo asistiera. Pero es una situación brutal, o sea, allí en Jerusalén, supuestamente los arqueólogos dicen que ahí estaba el jardín del rey Salomón, y entonces ya quieren sacar a 60 palestinos de ese lugar. Ya a 20 les tiraron la casa con los muebles allá adentro y los hicieron parias y encima tienen que pagar la demolición. O sea, no solo no los reubican, no les dan una indemnización por tomar ese predio, no tienen ningún derecho, no tienen ningún respeto, pasan, ahí no hay propiedad privada, no hay derechos humanos, no hay nada. O sea, bueno, tuve oportunidad de platicar con funcionarios de la Embajada de México en Palestina y me comentaban que en un retén militar los pararon, te apuntan a la cabeza con el dedo en el gatillo, ellos se identificaron como diplomáticos y se burlaron de ellos. Decían que no, que eran palestinos. Y me decía uno de ellos, yo ya me hacía que me sacaban del carro y me hincaban de rodillas, que es lo que hacen con los palestinos. Dice, fue una cosa durísima, yo ya no quiero pasar por ese retén, me voy por otro lado que hago más tiempo, porque además ellos, aunque están acreditados ante la autoridad palestina que está en Ramallah, el Estado de Israel decidió que tienen que residir en Jerusalén y todos los días tienen que pasar los retenes que impiden que la propia autoridad palestina y todos los que viven en Ramallah, que está a 10 kilómetros Jerusalén, que es la capital, no pueden ir. Las ciudades son cárceles enormes para las palestinas y palestinos. Entonces es terrible lo que están viviendo. Efectivamente, uno lee cosas, pero yendo al lugar, la complejidad de cómo han ido avanzando en tomar todo el territorio, pues es un territorio militarmente ocupado y la opresión sobre el pueblo palestino es brutal. Un par de cositas antes de que te vayas, porque sé que tienes ocupado también tu día, senador. Tengo Eh, sesión, ya nos están llamando, pero tengo unos minutos todavía, pero bueno, sí empieza la sesión. la presidenta Claudia Sheinbaum dice que no va a cambiar su círculo de seguridad, pero definitivamente algo falló. Mm. Deberíamos de estar preocupados en momentos en que la oposición le sube a los decibeles, en que se da el caso allá en Uruapan. ¿Cómo ves esta situación? Es una discusión que se dio públicamente con el compañero presidente, recordarás, Claro. la propia Beatriz Gutiérrez Müller manifestaba preocupación sobre el tema y el compañero presidente se mantuvo en sus 13 de manejarse, que el pueblo lo cuidaba y así fue como se desarrolló, moviéndose en vuelos comerciales fundamentalmente, y cómo se ponían rabiosos cuando usaba algún vuelo de las Fuerzas Armadas. Absurdo. Moviéndose en su vehículo, que lo mantuvo ahí hasta el final, el Jetta, en Suburban en carretera. ¡Ah, qué lujo la Suburban en carretera! O sea, son miserables. Hoy toda la campaña sobre su honestidad, no lo digieren, no pueden, lo odian, pero la inmensa mayoría del pueblo lo amamos y lo llevamos en el corazón. Entonces, la compañía presidenta se mueve con el mismo esquema en esencia. Yo creo que ayer, pues sí, hubo ahí alguna falla, aunque pues es natural que la gente se te acerque y tú no sabes pues qué va a hacer la gente. O sea, si vas a un evento público es muy difícil que haya un aparato de seguridad que pueda realmente protegerte, porque como lo dije ayer en el debate, lo sostuvo Obregón, cuando alguien decide cambiar su vida por la tuya, no hay opción. O sea, ¿cómo detienes eso? O sea,
muy complicado. A los gobiernos de Estados Unidos tienen aparatos impresionantes y les han matado presidentes. Entonces, yo creo que sí habrá reflexionado la compañía presidente y su equipo cercano sobre este tema. Este, no creo que vaya a haber mayor riesgo por delante y creo que las cosas van a seguir bien, porque el pueblo está muy politizado, porque la gente nos está apoyando, porque están subestimando la derecha nuevamente, piensan que con su griterío de repente pueden confundir, pueden generar dudas, pero las cosas, la verdad, va saliendo muy rápido a la luz y las cosas se aclaran y las aguas vuelven a tomar su curso. O sea, imagínate si sus cartas fuertes son Ricardo Salinas Pliego, Ricardo Anaya, Alejandro Moreno. No, bueno, les ponemos un monumento a su mediocridad. Nosotros no debemos pecar de arrogancia. La verdad es que están viviendo momentos muy delicados. El gobierno de Estados Unidos ha estado, pues sí, es un gobierno muy de derecha, muy de derecha. Este, es el principal consumidor de droga del mundo, el pueblo de Estados Unidos, y no se toma como un asunto de salud pública y no se persigue a los que distribuyen droga en Estados Unidos como se persigue a los migrantes. Pero bueno, ya salió el triunfo de Során en Nueva York con un discurso muy comprometido con el pueblo trabajador, con los migrantes, muy de izquierda, un contrapunto muy fuerte a la posición de Donald Trump y yo creo que pues es muy positivo, es muy Tú, positivo. para cerrar, algún mensaje para las mexicanas y los mexicanos en Estados Unidos. Me acaba de llegar un video, ya el colmo de los colmos, la migra metiéndose a una escuela, sacando a una profesora para arrestarla. Meterse a una escuela es violar todo no sé, lo mínimo que debieron de haber respetado son escuelas, iglesias y hospitales y ya no están respetando ni eso, Gerardo. Dijo Trump que no iban a respetar nada, ni escuelas, ni hospitales, ni nada, ni iglesias, nada. O sea, el presidente Trump pues lo que están aplicando son políticas fascistas, porque además detienen a la gente por su fenotipo, por su color de piel, por su origen, no porque realmente sea un migrante que no tenga la documentación. Se han documentado muchos casos de agresiones a ciudadanos norteamericanos que son agredidos solo por ser de origen mexicano o de origen no anglosajón. Entonces, está la situación muy grave. Yo lo he dicho muchas veces y cae no muy bien, pero lo que sí, esto es una gran organización de nuestro pueblo. Nuestro pueblo tiene que salir a luchar, tiene que alzar la voz, tiene que ejercer su derecho, tiene que pelear lo que le corresponde, porque si no lo hace, van a seguir los atropellos. O sea, Trump se va, aunque quiere reelegirse, no procede legalmente, pero quiere reelegirse, pero su vicepresidente, que sería el candidato, si Trump no va, pues es igual o peor. Entonces, realmente sí se requiere una organización muy fuerte. Ahora, del lado demócrata, pues le había planteado cara al gobernador de California, pero sin embargo aparece como una opción así muy fuerte. Vamos a ver cómo le va en el gobierno al alcalde electo de Nueva York, a Során. Y creo que tenemos ahí también la comunidad migrante a un gran Muy aliado, fuerte, muy un fuerte. gran aliado. Oye, Gerardo, pues, senador, te dejamos para que vayas a la sesión y yo siempre agradecido por tu generosidad con Sin Censura. Hombre, ahí estamos, un La abrazo. videocharla, ¿qué horas? Todos los días a las 6, todos los días a las 6. Ahora que estuve fuera, pues la hacía a la hora que podía. Pero a las 6 de la tarde, hoy la haré a las 6. Hoy pienso irme a Tepoztlán acabando la videocharla. Y iba a ir a Sonora, pero con la tragedia que pasó, la senadora Lorena decidió posponer su informe. Quería también acompañar a mi compañera, yo le tengo mucha estima a Marina El Pilar, que tiene su informe el viernes, pero es el cumpleaños de Emma, vamos, le dice, No, no, solo no, te no, no, pido, no.
Solo te pido un día, me dice, ¿no? Entonces, Me saludas voy, a Emma. sí, yo le comento. Voy a ir a No, Tepic el sábado, voy a andar. está bueno. Te mando un abrazo, senador. Abrazo El igual. senador Gerardo Fernández Noroña hablando con nosotros sin censura.